Estas son 5 opciones de teléfonos nuevos por menos de 5,000 pesos mexicanos o menos de $270 de Amazon. Parte uno. Como primera opción vamos a tener al Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Este dispositivo ronda aproximadamente nuevo los 4,800 pesos mexicanos y tiene una pantalla de 6.67 pulgadas AMOLED con resolución Full HD Plus, tiene una tasa de actualización de 120 Hz y tiene la protección Corning Gorilla Glass 5. Este dispositivo como procesador nos incluye el Snapdragon 695, hay versiones de 6 y 8 GB de memoria RAM, así como de 64 y 128 GB de almacenamiento interno. Tiene una batería de 5000 mAh y una carga rápida de 67 watts. Tiene una triple cámara trasera, la principal de 108 megapíxeles, tiene una de 8 gran angular y una de 2 megapíxeles que es la macro. Este dispositivo es una muy buena opción para comprarlo si tienes menos de 5000 pesos. Aquí tenemos como segunda opción al Moto G72, que en tiendas como Claro Shop lo podemos encontrar nuevo por 4,994 pesos. Y este equipo tiene una pantalla PIOLED de 6.55 pulgadas con tasa de actualización de 120 Hz y compatibilidad con HDR10 Plus. En cuanto a procesador, tenemos el MediaTek Helio G99, 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. También tiene una triple cámara trasera, la principal de 108 megapíxeles, una cámara de 8 megapíxeles como ultra gran angular y una de 2 megapíxeles como cámara macro. Tiene 5000 mAh de batería y cuenta con turbo power de 33 watts. Y algo bastante destacable en este equipo es que cuenta con el jack de 3,5 milímetros para los audífonos, algo que casi ninguno de los fabricantes incluye hoy en día. Como tercera opción vamos a traer el día de hoy al Realme 8 Pro. Este dispositivo cuenta con una pantalla de 6.4 pulgadas con una tasa de actualización de 60 Hz. Vamos a tener como procesador al Qualcomm Snapdragon 720, versiones de 6 y 8 GB de memoria RAM LPDDR4X, y también vamos a tener 128 GB de almacenamiento interno UFS con la posibilidad de expandirlo con tarjeta microSD. Vamos a tener una cámara trasera principal de 108 megapíxeles, una de 2 megapíxeles macro y también vamos a contar con una cámara mono macro de 2 megapíxeles. Como batería vamos a tener 4500 miliamperios y una carga rápida de 50 watts. Como cuarta opción les traigo al Galaxy A23 5G. Este equipo nuevo lo podemos encontrar por los 4600 pesos mexicanos hasta los 5000 pesos. Este dispositivo tiene una pantalla de 6.6 pulgadas LCD con una tasa de actualización de 120 Hz. Como procesador nos trae el Qualcomm Snapdragon 695 5G, 4 GB de memoria RAM y su versión básica viene desde los 64 GB de almacenamiento interno. Tenemos una versión de 128 también por si quieres más almacenamiento. En cuanto a cámara trasera, tenemos una cuádruple, la principal de 50 megapíxeles, una angular de 5 megapíxeles, una macro de 2 y una profundidad igual de 2 megapíxeles. Tenemos carga rápida de 25 watts y una batería de 5000 mAh. Tiene lector de huellas lateral y este dispositivo es bastante bueno. Como quinta opción les tengo al Poco M4 Pro 5G. Este equipo lo podemos encontrar nuevo en Amazon por los 3500 pesos y tiene una pantalla LCD de 6.6 pulgadas con una resolución Full HD Plus, tasa de actualización de 120 Hz y tiene Gorilla Glass 3. Este dispositivo cuenta con el procesador MediaTek Dimensity 810 y tiene dos versiones de memoria RAM de 4 y 6 GB de DR4X. También tiene versiones de 64 y 128 GB de almacenamiento UFS 2.2. Tiene una cámara trasera principal de 50 megapíxeles y una gran angular de 8 megapíxeles. Tiene 5000 mAh de batería y tiene una carga rápida de 33 watts. Al igual nos va a incluir jack de 3,5 milímetros, infrarrojo y mucho más por menos de 5000 pesos mexicanos.